Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Eh, es mucha gente, ¿verdad? Va a hablar nuestra querida doctora Iliana Carrillo acerca de este gran tema que pues se ha vuelto como cada vez más sonado, más... eh, ¿Será que nos estamos acostumbrando a ver a personas con esta enfermedad? De esto nos va a platicar la doctora Iliana Carrillo, cáncer. Hola doctora, ¿cómo está? Bien, está Kika, un placer estar en su programa nuevamente. Muchas gracias por la recomendación y por la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? En su programa, por la invitación. Es un gusto y un placer siempre, es un honor tenerla por aquí. Cuéntenos antes de comenzar, ¿cómo le fue por acá por Ciudad de México, por México? Lo más bien, gracias a Dios, todo estuvo excelente. Me hubiera gustado conocerla, ¿verdad? Pero en otra ocasión será. Sí, me ha tocado estar por acá en Querétaro, que también es bellísimo, pero la esperamos pronto por acá, doctora. Adelante, por favor, con este tema que cada vez se está volviendo más mencionado y más preocupante. Cáncer. Es correcto, por eso le sugerí el tema, porque como usted dice, últimamente estamos viendo que es una palabra que estamos escuchando más, lamentablemente, en personas alrededor de nosotros, ¿verdad? Y que existen métodos que también junto con la medicina alopática nos pueden ayudar, ¿verdad? A que esa persona pueda tener un mejor pronóstico, ¿verdad? Pueda salir avante de esta enfermedad, porque lamentablemente también, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde existe mucha información y a veces esa información las personas no logran procesarla de una manera adecuada o escuchan la palabra cáncer y una vez asocian a que no existe algo más allá, ¿verdad? Que no van a poder vencer la enfermedad y definitivamente sabemos que la parte emocional es sumamente importante, ¿verdad? Si las personas alrededor de esta persona que le acaban de dar el diagnóstico de cáncer, los familiares la comienzan a apoyar, a decir, vamos adelante, luchemos, que todos podemos juntos salir de esto, ¿verdad? Pues es sumamente importante, la parte del apoyo emocional. Y si a eso le agregamos que empezamos a entender un poco cómo funciona esta enfermedad y cómo a través de productos naturales nosotros podemos ayudarnos, ¿verdad? Entonces ahí es donde con el programa como Kika, ¿verdad? Que a ella le gusta mucho métodos alternativos, pues aquí la idea es presentarles también un método alternativo que junto con la medicina alopática hemos tenido muy buenos resultados, gracias a Dios, ¿verdad? Y es desde este punto de vista, ¿verdad? Tratando de comprender la enfermedad. ¿Y por qué? Porque sabemos que en el cáncer existe un crecimiento acelerado, ¿verdad? Y descontrolado de estas células anormales y que al final terminan invadiendo inclusive tejidos circundantes e inclusive pueden llegar a otras partes del cuerpo, que eso es lo que conocemos como metástasis, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos factores que permiten su desarrollo? Pues sabemos que existe un factor genético, ¿verdad? Y más que genético, al final de cuentas es parte nutricional, ¿verdad? Es ese tipo de alimentación que estamos llevando que hace que esos genes se despierten y que si nosotros entendemos que existen cierta alimentación que lo que hace es fomentar la inflamación y que esa inflamación eventualmente nos podría llegar a desencadenar una enfermedad, pues simplemente disminuyendo esos alimentos que son pro-inflamación, pues vamos a disminuir esa probabilidad de desarrollar una enfermedad, ¿verdad? También si consumimos tabaco, ¿verdad? Que sabemos que eso no nos aporta nada a nuestra vida más que enfermedad. Sabemos que si no hacemos ejercicio también, ¿verdad? ¿Quién en esta época no está con un cortisol alto producto del estrés, ¿verdad? Producto de que lo que generamos económicamente hablando no nos alcanza para llegar a final de mes, ¿verdad? Y que entonces, ¿cómo vamos a hacer para cubrir nuestras necesidades básicas o nuestras deudas? Ese estrés genera procesos inflamatorios también. Entonces, si sabemos que estamos bajo un continuo estrés, ¿cómo nosotros podemos gestionar ese estrés?
qué cosas podemos ir aprendiendo para ir disminuyendo ese cortisol y por tanto disminuir también ese proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Entonces sabemos que existen cosas que nosotros podemos ir haciendo, ¿verdad? Como hacer ejercicio para tener ese peso saludable, como tratar de tener una dieta equilibrada, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos por la televisión aceites vegetales, ¿verdad? Cocine con tal X marca de aceite vegetal, ¿verdad? Pero en realidad ese aceite vegetal no está aportándonos nada a nuestra vida. Nosotros tenemos que volver la mirada al, al aceite de aguacate, al aceite de oliva, a la manteca de cerdo, que son cosas que realmente sí nos aportan nutricionalmente hablando, ¿verdad? Obviamente disminuir carbohidratos, aumentar frutas, aumentar verduras, tratar de hacer ejercicio. Y a veces cuando uno dice ejercicio, la gente relaciona el ejercicio con ir al gimnasio, ahora hacer pesas o andar ahí un montón de tiempo en una caminadora. No, es simplemente que usted llegue y como no estoy acostumbrado a hacer ejercicio, hoy voy a salir a caminar 5 minutos. Mañana voy a salir a caminar 10 minutos. El día siguiente 15 y voy aumentando poco a poco. No es que me voy a volver una persona de ultramaratón de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que la idea es poco a poco ir reactivando nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Para empezar a reducir cada uno de esos factores que podrían desencadenarnos una enfermedad, como es el cáncer, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a tener esas buenas prácticas de manejo del estrés, de dieta saludable, de tratar de incluir más frutas, más verduras, de tratar de gestionar la parte emocional, porque sabemos también que la parte emocional influye mucho. Generalmente nosotros como seres humanos o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, ¿verdad? Entonces también tenemos que aprender a vivir el hoy. ¿Para qué? Para que no nos genere ni depresión ni ansiedad, porque ambos estadios nos provocan problemas de salud, ¿verdad? Entonces, eso es también importante, ¿verdad? Aprender técnicas como la meditación, como el yoga, que a veces uno decía, es que tengo que aprender eso. Ah, no, es que eso no me gusta. Veámoslo como algo que nos va a aportar a nuestra vida. Entonces, por eso es importante aprender. Pero, ¿cómo es el microambiente cuando se desarrolla esta enfermedad? Pues sabemos, por ejemplo, que existe su propio tejido, ¿verdad? Conectivo y sus propios irrigación sanguínea, ¿verdad? Pero que también hay un ambiente ácido, que también hay un ambiente de poco oxígeno, ¿verdad? Y que si nosotros empezamos a variar ese ambiente, a esas células cancerosas se las vamos a empezar a incomodar, ¿verdad? Las vamos a empezar a comiencen a estresarse. Y por supuesto, como les decía, de las emociones, ¿verdad? Si nosotros logramos que a esa persona que le acaban de dar el diagnóstico de cáncer, la familia lo comience a apoyar, si nosotros logramos que decirle a esa persona, vamos a luchar juntos para obtener un excelente resultado, esa persona va a tener pensamientos y emociones más positivas. Y eso también nos va a beneficiar desde el punto de vista inmunológico, ¿verdad? Y obviamente desde el punto de vista de salud mental. Al final de cuentas, esta batalla se gana un buen porcentaje cuando logramos que esta parte mental esté fortalecida. Y obviamente con fe también, ¿verdad? También sabemos que si nosotros logramos ir reduciendo ese estrés, ¿verdad? Esos factores de riesgo, pues vamos a permitir tener ese estilo de vida saludable que todos deseamos. Pero que también tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Tenemos que crear conciencia de que tenemos que estar haciendo unos exámenes de laboratorio, estar vigilando de cómo nos sentimos, que si me estoy sintiendo cansado, voy a ir a ver qué es lo que está pasando, valorar y tener la costumbre de saber cómo están nuestras heces, por ejemplo. Algo tan sencillo, que si nosotros todos los días tenemos esa costumbre de ver qué color y qué consistencia tienen nuestras heces, en el momento en que ellas cambien de color o de consistencia, ese va a ser también una señal de alerta de que algo está pasando, no necesariamente cáncer, pero de que algo está pasando. Entonces ahí nosotros tenemos que prestar atención, ¿verdad? Como estas personas que pasan con colitis constante, ¿verdad? Hay que entonces empezar a buscar las causas. ¿Será acaso que tengo mucho tiempo de no hacerme una limpieza de colon y de instalarme una flora bacteriana sana?
ya se sabe que un buen porcentaje de las enfermedades que podríamos llegar a desarrollar es porque tenemos una microbiota que no está saludable. También sabemos que nuestro sistema inmune es capaz de mantener esas células cancerosas bajo control, pero en un momento dado puede ser que ese sistema inmunológico se caiga. Entonces ahí es cuando se comienzan a acumular esas células cancerosas y se forma el tumor. ¿Por qué se nos puede caer el sistema inmunológico? Por una mala alimentación, por ese estrés que ya les había comentado ahora, sostenido en el tiempo, porque no estamos durmiendo adecuadamente nuestras horas y en la oscuridad, y también esta parte de la salud mental, ¿verdad? Que también nos afecta a nuestro sistema inmunológico. Y obviamente también la parte de una flora intestinal que no esté sana. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que, por ejemplo, cuando nos estresamos mucho, se nos eleva el cortisol. Y el cortisol está hecho para durar poco tiempo en nuestro cuerpo, no para mantenerlo sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hace el cortisol en su momento es que llegue más sangre a nuestras piernas para salir huyendo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a nuestro cerebro que estamos en peligro de muerte. Entonces, los demás sistemas dejan de funcionar como deben ser, porque estamos enfocados en la huida. Y como estamos enfocados en la huida, el sistema inmunológico en ese momento no interesa, el sistema digestivo no interesa, el sistema reproductivo no interesa. Entonces, durante ese periodo de tiempo estamos expuestos, ¿verdad? Estamos expuestos a resfriarnos, estamos expuestos a que esas células cancerosas se comiencen a acumular. Entonces, eso hace que durante ese periodo de tiempo nosotros veamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Si logramos dominar nuestra mente y decirle, bueno, realmente no estamos bajo ningún momento de peligro inminente, ¿verdad? Es algo que simplemente en ese momento mi mente lo pensó. Entonces ahí es donde entra la meditación, ahí es donde entra el yoga, ¿verdad? Para que nosotros empecemos a dominar todas esas emociones que están mal dirigidas, ¿verdad? Y sabemos que también un proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Como ya les venía diciendo, es el disparador de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace que pueda existir ese daño a nivel del ADN, ¿verdad? Y provocar esas mutaciones. Al final de cuentas, si nosotros sabemos cómo controlar ese proceso inflamatorio crónico, pues vamos a disminuir la probabilidad de desarrollar muchas enfermedades, incluido el cáncer. También sabemos, como ahora les comentaba, que a nivel de nuestra flora intestinal, no solo sirve para absorber nutrientes, no solo sirve para que nosotros podamos empezar a generar las heces, ¿verdad? Ahí se da la formación de las heces, sino que también a nivel de esa flora intestinal hay unas estructuras que se llaman placas de Peyer. Ahí nosotros tenemos del 70 al 80% de nuestro sistema inmunológico. Y ahí también se producen los neurotransmisores que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, que tienen que ver con nuestra capacidad de resolver problemas, que tienen que ver con nuestra capacidad de dormir, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos ese desbalance a nivel de esta flora intestinal, que eso se conoce como disbiosis, eso puede ser un factor con el cual eventualmente se podría desarrollar cáncer, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos enfoquemos también en estar limpiando, desintoxicando e instalando una flora bacteriana sana, ¿verdad? ¿Para qué? Para asegurarnos tener esa parte del sistema inmunológico lo mejor posible y esa producción de neurotransmisores también lo mejor posible. Muchas personas que en este momento están sufriendo de ataques de ansiedad o de depresión es simplemente porque tienen este desbalance en la flora intestinal. Entonces, si nosotros le recomendamos hacerse una limpieza y una instalación de una flora bacteriana sana, pues imagínense que tal vez ese estado de ánimo comience a mejorar, ¿verdad? Pero como le decía Kika, hablemos hoy de cáncer porque desde el año 2023 se ha visto que existe un aumento significativo en el número de casos de cáncer, ¿verdad? En comparación con años anteriores. Le puedo decir que en este momento, en estos últimos 2 meses, 7 personas me han contactado porque les han diagnosticado cáncer. Cáncer gástrico, cáncer de mama, leucemia. Entonces, sí estamos viendo un aumento, cosa que antes la palabra cáncer uno la escuchaba, pero no con tanta gente alrededor de uno, ¿verdad?
y que realmente nosotros podemos empezar a ayudarles a estas personas a que tengan otra opción junto a la medicina alopática que haga sinergia. Y estamos viviendo muy buenos resultados que gracias a Dios las personas no solo están teniendo una mayor tolerancia a esa quimio, a esa radio, pasando sin tantos efectos adversos, sino que también estamos teniendo resultados, ¿verdad? Estamos viendo que ya antes decíamos a los 40, a los 50, a los 60, tal vez veíamos cáncer, estamos viendo cáncer ahorita a los 24 años. Una muchacha con colon, cáncer de colon con metástasis a pulmón. Sabíamos antes que eso era, habían niños, pero no con la frecuencia que se está viendo ahora. Ya no importa la ubicación geográfica, ¿verdad? Ni el origen étnico. Antes se podía establecer ciertos patrones, pero ahora ya se está viendo gente con recurso económico cuyos hijos están con cáncer, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que definitivamente, por eso nosotros tenemos que difundir este tipo de información, ¿verdad? Que traten de tener hábitos de vida saludables, que traten de comer lo menos comidas ultraprocesadas, ¿verdad? Que traten de hacer sus propias preparaciones en casa. ¿Por qué? Porque obviamente vivimos en el mundo de la inmediatez, el mundo de todo lo quiero ya y rápido ahora. Entonces es mucho más fácil ir a Burger King, a McDonald's, a Pizza Hut y a estarnos alimentando de ese tipo de comidas, ¿verdad? Pero debemos de volver a la comida de antes, a la comida preparada en casa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando logramos empezar a implementar esos cambios de estilo de vida, pues vamos a volvernos más saludables, ¿verdad? Y por supuesto, como les comentaba ahora, ¿verdad? Pues hemos visto un aumento en cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer colorectal, el cáncer de próstata, ¿verdad? Y que definitivamente, como les decía, pues tenemos que tomar acciones, ¿verdad? Para tratar de hacer esa detección temprana. Y con algo tan simple como les comentaba ahora de ver el color de las heces, ¿verdad? Que eso le pasó a un amigo. Y aún así no lo encontramos en un estadio temprano. Estaba en etapa 4. Personas que se sienten ligeramente cansadas, se van y se hacen un hemograma, una leucemia. Entonces son cosas que hay que tomarles importancia, porque como dice una amiga, a veces nos importan todas las personas que están alrededor de nosotros, pero no nos tomamos importancia a nosotros mismos, ¿verdad? No vemos nuestros propios síntomas. Vamos a poner aquí. Y dentro de los productos que quiero recomendarles, el día de hoy hay uno que es una molécula que ya tiene más de 25 años de estudio, de estar en el mercado y que realmente funciona para nuestra parte de nuestro sistema inmunológico. For Life Transfer Factor ha demostrado clínicamente que activa el sistema inmunitario en el transcurso de 2 horas. Los factores de transferencia no son vitaminas, minerales ni hierbas, sino que son moléculas que transfieren memoria y conocimiento inmunitario de una célula a otra. Le enseñan a tu sistema inmunitario a reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas. For Life Transfer Factor le proporciona información y educación vital a tu sistema inmunitario. Sigamos el recorrido de los factores de transferencia por el cuerpo a medida que aumentan el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Primeramente, la cápsula baja por el esófago hacia el estómago. Allí se disuelve y las moléculas individuales de Transfer Factor son liberadas. Estas moléculas de Transfer Factor ingresan a los intestinos, lugar en el que encuentran grupos de células llamadas placas de Peyer. Las placas de Peyer son las regiones en las que se concentran las células inmunitarias, y es aquí donde 4Life Transfer Factor comienza a educar a tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda muchos tipos diferentes de células inmunitarias, como por ejemplo las células asesinas naturales NK, las células T, células B y los macrófagos, entre otras.
Cuando las moléculas de 4-Life Transfer Factor encuentran una célula inmunitaria que no ha sido instruida, estas entran y educan a la célula para que pueda reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas más eficazmente. Una vez los factores de transferencia entran a la célula recién educada crea más factores de transferencia para colocar en su superficie. A medida que las células inmunitarias educadas entran en contacto con células inmunitarias no educadas, estas transfieren la nueva información de 4-Life Transfer Factor a esas células. Estas células inmunitarias recientemente educadas se desplazan por el cuerpo, educando a otras células durante su trayecto hasta que llegan a un ganglio linfático, el cual es una fuente concentrada de células del sistema inmunitario. Es aquí donde las células educadas trabajan rápidamente para transferir el conocimiento del sistema inmunitario. Y en breve, todas las células en ese ganglio linfático tendrán factores de transferencia para transmitir al resto de las células inmunitarias en tu cuerpo. Esta transferencia de conocimiento inmunitario se extiende por todo el cuerpo hasta que todo tu sistema inmunitario es fortificado con Transfer Factor, proporcionando un sistema inmunitario más sabio y vigilante. Prueba los productos 4-Life Transfer Factor hoy mismo para aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Esta molécula se viene estudiando desde 1949 cuando el doctor Sherwood Lawrence, en una pandemia de tuberculosis, le extrajo sangre de un paciente que se había recuperado de tuberculosis, se lo puso a una persona que no estaba desarrollando la enfermedad y nunca la desarrolló, es decir, la inmunizó, y le puso también sangre a un paciente que estaba enfermo de tuberculosis y esa persona se recuperó más rápido. Él lo llamó por esta capacidad de transferir información de un donante a un receptor, factor de transferencia, ¿verdad? Y resulta que los factores de transferencia es una molécula muy interesante porque le da fuerza a nuestro sistema inmunológico si él está debilitado, ¿verdad? Es capaz de darle balance si está hiperreactivo, ¿verdad? Como en las enfermedades autoinmunes, y es capaz de brindarle inteligencia. Entonces, nosotros sabemos que necesitamos un sistema inmunológico que esté fuerte, pero también modulado y balanceado, ¿verdad? Entonces, eso lo logramos a través de los factores de transferencia, ¿verdad? En el año 2019, esta compañía nos compartió el último experimento que venía haciendo, donde ellos expusieron células infectadas por un virus junto con las células NK. ¿Qué son estas células NK? Estas son un tipo de linfocitos que andan en nuestro torrente sanguíneo y ellas son capaces de discriminar una célula sana y no la tocan de una célula que esté funcionando mal, de una célula infectada por un virus, por ejemplo, o una célula cancerosa. A estas últimas tres les provoca su muerte natural. Es decir, que no vamos a tener efectos adversos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasó con este experimento? Que ellos llegaron a las 48 horas y contaron otra vez la población de células infectadas. Esta población había disminuido, pero las células NK habían aumentado 10.000 veces después de estar estos factores de transferencia en contacto por 48 horas con estas células infectadas por virus. Entonces, vean qué importante cuando nosotros consumimos un producto como esto, nos estamos asegurando que a las 48 horas nosotros vamos a tener 10.000 células NK en nuestro torrente sanguíneo, ¿verdad? Dispuestas a empezar a trabajar, en este caso, contra las células cancerosas, ¿verdad? Empezar a disminuir esa población de células cancerosas. Y aquí está la gráfica, ¿verdad? Que demuestra lo que les estaba comentando ahorita, ¿verdad? Donde se redujo drásticamente la población en azul y aumentó la población en rojo, que serían las células NK. Entonces, esta es la magia de estas células natural killer o células asesinas o células NK, que ellas son capaces de identificar una célula sana y no tocarla y reconocer una célula infectada, una célula dañada o una célula tumoral o cancerosa y le provocan su muerte natural, ¿verdad? El doctor Otto Wasmore, por otra parte, dijo que ninguna enfermedad, incluido el cáncer, es capaz de sobrevivir en un entorno alcalino. Entonces, si nosotros conocemos un producto que pueda ser capaz de cambiarnos ese entorno ácido, que es donde se desarrolla el cáncer, a un entorno alcalino, pues también estamos evitando que ese cáncer siga creciendo, ¿verdad? El doctor Linus Pauling, por otra parte, dice que muchas enfermedades son producto de deficiencias nutricionales. Entonces, si nosotros le damos a nuestro cuerpo todo lo que nuestro cuerpo necesita, pues este cuerpo es capaz de autorrepararse, ¿verdad? Y no caer en ninguna enfermedad.
ahí, este gráfico también me gustó mucho. ¿Por qué? Porque Luis Pasteur decía que una enfermedad la causaba un microorganismo independientemente de cómo estuviera nuestro cuerpo. Por otra parte, el doctor Bernard Klaus decía que no, que la enfermedad se desarrolla cuando existe un desequilibrio dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde los microorganismos se aprovechan para generar la enfermedad. Al final, se dice que Luis Pasteur le terminó dando la razón al doctor Bernard Klaus. El microbio no es nada, el terreno lo es todo, refiriéndose al terreno como nuestro cuerpo, ¿verdad? Es decir, que si nosotros tenemos nuestro cuerpo lo mejor posible, la probabilidad de que nosotros nos enfermemos va a ser reducido drásticamente. Vamos a escuchar este video. Hay demasiados suplementos, demasiadas pastillas y recetas. 3 personas quieren ayudar a combatir la obesidad, las enfermedades cardíacas y las deficiencias de minerales para hacer sus propias vidas más saludables. Con más de 100 años de experiencia combinada, ellos han desarrollado una fórmula para ayudarle a sentirse más vivo, nacida de un antiguo suelo volcánico. Esta bebida verde de una porción diaria ofrece 3 poderosas mezclas, un multivitamínico, minerales, probióticos, adaptógenos y más, trabajando juntos para ayudarlo a comenzar a vivir. Basado en la investigación de 2 científicos ganadores del premio Nobel, Linus Pauling y Otto Warburg, Active aborda la causa raíz de la enfermedad, la deficiencia nutricional. Las verduras se obtienen del suelo más rico en minerales del planeta y su exclusivo proceso de elaboración de jugos captura la clorofila, rica en oxígeno que ayuda a aumentar el pH de su cuerpo y evitar enfermedades. La obesidad y el estrés diario no son rival para la mezcla de desintoxicación y adaptógeno de Active, respaldada por la investigación ganadora del premio Nobel sobre el óxido nítrico. Con su refuerzo patentado de óxido nítrico, incluso puede revertir la enfermedad cardíaca, y han incluido tiras reactivas para demostrar que es posible que necesite más óxido nítrico en su dieta. Desde su lanzamiento, Active se ha disparado en todo el mundo con miles vendidos, ayudando a las personas a aprovechar ese estado de flujo. Vamos a conocer un poquito más de lo que hace el óxido nítrico en nuestro cuerpo. El óxido nítrico es una sustancia producida en pequeñas cantidades por el cuerpo humano y tiene potentes beneficios para la salud. Desde la diabetes a la hipertensión, cáncer a la drogadicción, derrames cerebrales a la motilidad intestinal, trastornos de la memoria y el aprendizaje hasta shock séptico, quemaduras de sol a la anorexia, impotencia a la tuberculosis. Probablemente no exista una condición patológica en la que el óxido nítrico no desempeñe un papel importante. Recientemente descubierto como un producto de la síntesis enzimática en mamíferos, hay miles de artículos científicos que tratan sobre esta notable molécula, la mayoría publicados en los últimos años. La revista nacional, Ciencia, eligió el óxido nítrico como molécula del año en 1992. El Premio Nobel de Medicina de 1998 fue otorgado a 3 investigadores por su descubrimiento de que el óxido nítrico actuaba como una molécula de señalización en el sistema cardiovascular. Descubrieron que el óxido nítrico está involucrado en el control de la circulación de la sangre y en las actividades reguladoras del cerebro, pulmones, hígado, riñones, estómago y otros órganos. La investigación ha demostrado que quienes padecen enfermedades cardíacas producen poco o nada de óxido nítrico en sus cuerpos y es esencial para la recuperación y la prevención del ataque cardíaco. Si tiene una enfermedad cardíaca o desea evitar la enfermedad cardíaca, un suplemento como este es esencial si no obtiene todos los ingredientes de su dieta. Se ha demostrado que previene los ataques cardíacos en pacientes con enfermedades cardíacas. También ayuda a revertir y mejorar muchos de los efectos del envejecimiento. El óxido nítrico no debe confundirse con el óxido nitroso o el gas de la risa. En cambio, se ha demostrado que pequeñas cantidades de óxido nítrico son beneficiosas en el cuerpo, ayudando a los sistemas inmunes y de circulación. En la función cardiovascular del cuerpo, se ha demostrado que el óxido nítrico relaja y expande las paredes de los vasos sanguíneos. Esto los hace más elásticos y da como resultado una presión arterial más baja, aliviando el estrés indebido en las arterias y el corazón. El sistema inmune usa óxido nítrico para combatir infecciones y tumores virales, bacterianos y parasitarios.
El óxido nítrico ayuda a los macrófagos del sistema inmune, que son las células del cuerpo que se activan durante una lesión o enfermedad. Buscan bacterias invasoras o células cancerosas para destruir. Los científicos nos han dado dos formas de estimular la liberación de óxido nítrico en el cuerpo humano. El óxido nítrico puede producirse en el cuerpo mediante el proceso de conversión de L-arginina, uno de los 20 aminoácidos, en citrulina. Sin embargo, se requieren muchos cofactores para convertir la L-arginina en óxido nítrico. Alternativamente, el óxido nítrico puede producirse de manera muy eficiente a partir de sustancias conocidas como nitratos y nitritos que se encuentran en plantas como el noni. Y definitivamente nosotros somos lo que comemos y lo que comemos cambia lo que somos, ¿verdad? Por eso es tan importante saber nuestra boca, ¿verdad? Y la idea del día de hoy es ponerles que a través de el Transfer Factor Plus y del Green, nosotros estamos logrando una muy buena sinergia. ¿Por qué? Porque uno nos va a ayudar para la parte del sistema inmunológico, el Green nos va a ayudar desde los adaptógenos, que ahí nos va a ayudar a disminuir ese cortisol y por tanto disminuir el proceso inflamatorio. Sabemos también que la metástasis se da porque nuestro sistema nervioso simpático está hiperreactivo, ¿verdad? Y a través de los adaptógenos como la ashwagandha, nosotros logramos que ese sistema nervioso simpático comience a bajar a su punto de equilibrio y con eso disminuimos la probabilidad de desarrollar metástasis, ¿verdad? También con el Green nosotros logramos tener antioxidantes y así nos aseguramos también la parte de un pH alcalino. A través de la clorofila también nos aseguramos tener ese pH alcalino. A través de la clorofila también nos va a ayudar a la parte de oxigenación, pero también tenemos los precursores del óxido nítrico que están aquí en el Green, ¿verdad? No solo la arginina, sino también la citrulina y los nitratos y nitritos, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos aseguramos tener esa producción de óxido nítrico, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener ese mejor sistema circulatorio, mayor disponibilidad de los nutrientes y una mejor oxigenación. Y sabemos que el oxígeno tampoco le gusta a las células cancerosas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que ahí estamos haciendo una muy buena sinergia para que nuestro cuerpo comience a trabajar lo mejor posible y comience a hacer lo que está acostumbrado a hacer, que es a defendernos, ¿verdad? Y lo otro es que ambos productos son naturales. El Green certificado orgánico. El Green también es sin cafeína, igual que el Transfer, sin gluten, igual que el Transfer, sin lácteos y libre de transgénicos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que esta es una muy buena opción, ¿verdad? Un producto, ambos productos 100% naturales y que realmente nos van a ayudar a potenciar la parte del tratamiento alopático que el médico de cabecera le esté mandando a la persona en ese momento. Al final de cuentas, ¿qué es lo que nosotros procuramos? Pues ayudar, ¿verdad? Queremos tratar de que esa persona salga lo mejor posible de ese proceso. Y como les comentaba ahora, ¿verdad? Tenemos muchos testimonios, inclusive el amigo mío que le hicimos que él simplemente por ver cómo estaban saliendo sus heces en ese momento, le llamó la atención y que el diagnóstico fue cáncer gástrico grado 4. Hoy lo vemos haciendo ejercicio, ya pasó por todo el periodo de la quimio, mañana ya va por su resultado del TAC para ver cómo estamos. Pero podemos decir que por lo que estamos viendo, realmente su cuerpo no refleja que él esté con un cáncer gástrico grado 4, ¿verdad? Entonces, esta era la idea que teníamos hoy, Kika y yo, de mostrarles y presentarles a ustedes esta opción para, uno, preventivo, dos, ayudar a otras personas si sabemos que están pasando por un proceso como este, ¿verdad? Para que ellos también conozcan estos métodos alternativos que realmente sí están funcionando, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Iliana Carrillo, con este tema que de alguna manera nos afecta a todos, porque como lo hemos mencionado, pues cada vez se oyen casos más cercanos y es Exactamente. preocupante, porque también como terapeutas, pues nos estamos enfrentando a que está mutando y cada vez tiene un grado de complejidad y tenemos que estar más
actualizados, más preparados y con una mente abierta para ver qué les puede funcionar y cómo podemos aplicar las cosas que no, que sean más bien como un complemento a toda la agresión física que de alguna manera se siente o les aplican en el momento de una quimioterapia, radioterapia, simplemente con esta sustancia, ¿no? Que les dan para los análisis. En- Ujú. es muy complejo el cáncer. Realmente, ¿por qué se origina esta célula cancerosa, doctora? Pues en realidad es multifactorial, ¿verdad? Se habla de un proceso extendido en el tiempo de mala alimentación, ¿verdad? Que hace que tengamos esos procesos inflamatorios crónicos, ¿verdad? Se habla de la parte del estrés que no lo estamos sabiendo manejar. Se habla también de factores externos, ¿verdad? Que hacen que se genere un proceso inflamatorio. Entonces es multifactorial. Por eso también, como usted dice, tenemos que estar muy alertas y empezar a hacer recomendaciones, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que a la célula cancerosa le gusta el azúcar, su motor es el azúcar. Entonces, una de las cosas que siempre le hacemos la recomendación a las personas es cero azúcar, sáquela de su vida, ¿verdad? Para al final de cuentas empezar a quitarle todas esas cosas que a la célula cancerosa le gustan, ¿verdad? Que es cambiarle ese microambiente en el cual se desarrolla. Entonces, le quitamos el azúcar, hacemos que se fortalezca su sistema inmunológico, porque también sabemos que se le cayó, ¿verdad? El sistema inmunológico, cuando nosotros lo tenemos bien, él es capaz de mantener nuestras células cancerosas bajo control, ¿verdad? Evita que se acumulen. Pero cuando se nos cae ese sistema inmunológico, ahí es cuando comenzamos con los problemas. Entonces, por eso nosotros invitamos a las personas a fortalecer su sistema inmunológico, ¿verdad? A que también duerman bien. ¿Por qué? Porque ya está más que demostrado que durante el sueño es que nuestro cuerpo es capaz de autorrepararse, ¿verdad? Nuestro cuerpo es capaz de irse fortaleciendo. Entonces, si no tenemos ese sueño reparador, nuestro cuerpo no tiene cómo irse reparando, ¿verdad? No tiene cómo irse fortaleciendo. Y otra de las cosas es esto, ¿verdad? Que generalmente nosotros tenemos esto a la par o tenemos el televisor también en nuestro cuarto. Nuestro cuarto tiene que quedar totalmente a oscuras para que nosotros podamos tener ese sueño reparador, ¿verdad? Entonces, son pequeños, grandes cambios que si nosotros empezamos a tener conciencia de ellos, los empezamos a aplicar en nuestra vida, pues vamos a tener esa mejor salud que todos deseamos, ¿verdad? No les digo que no se coman su heladito de vez en cuando, pero que no se vuelva algo frecuente, ¿verdad? Que no se coman qué sé yo, un pastelito de vez en cuando. Pero es que el detalle es que nosotros como latinos nos gusta comerlo todos los días. Y también nos gusta nuestra buena porción de arroz. Entonces, si estamos acostumbrados a comernos 6 cucharadas de arroz, empecemos por comernos 3. Empecemos a reducir esa porción y le agregamos un vegetal que no me gusta, pero entonces véalo como salud. No me gusta, pero lo voy a hacer por mi salud. No me gusta, pero lo voy a hacer por mi salud. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, porque estamos muy acostumbrados a comer lo que nos gusta y no a lo que nos hace bien, ¿verdad? Estamos en tu programa Kika Recomienda con esta gran eminencia, la doctora Iliana Carrillo, y nos está platicando acerca de el cáncer. Doctora, ¿por qué es tan importante hablar de insomnio? El insomnio. Resulta que, como te decía ahora, Kika, a través de el insomnio que hace que todas nuestras hormonas, nosotros somos un cuerpo perfecto, pero un cuerpo perfecto que cumple un ciclo que se conoce como ciclo circadiano. O sea, estamos hechos para tener actividad durante el día y dormir durante la noche. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un desayuno que sea rico en proteínas, nosotros vamos a tener esa energía para el día. Pero si en el desayuno nosotros le agregamos mucho arroz, mucho pan, llegamos al trabajo y ya llegamos al trabajo cansados. ¿Por qué? Porque le estamos dando una carga
de carbohidratos a nuestro cuerpo, estamos haciendo que se suba la insulina y obviamente también ahí está la subida de azúcar, ¿verdad? Eso hace que nuestro cuerpo quiera buscar cómo dormir. Pero si nosotros le damos proteína, eso va a hacer que nosotros podamos tener esa energía suficiente para estar haciendo todas nuestras labores diarias. Entonces, es vacilón porque puede ser que a Kika le digan, Kika, porque usted siempre tiene energía, porque Kika se cuida con lo que desayuna. Entonces, tiene esa energía para el día. Después viene el almuerzo y la persona otra vez se vuelve a comer otra porción de carbohidratos y entonces viene la famosa María Alcalina, ¿verdad? Y otra vez tengo sueño. Y cuando ya tiene que ir a dormir, que ahí sí deberíamos de comer carbohidratos para inducir el sueño, poder tener ese sueño reparador, ahí probablemente ahí es donde comemos carne, ¿verdad? Y la carne nos va a costar digerir. Entonces, nos cuesta la digestión de esa carne, el cuerpo está trabajando sobre esa carne, nuestro sistema está enfocado en otra cosa y no en dormir. Eso pasa muchas veces dentro de nuestra historia familiar, ¿verdad? Nosotros heredamos patrones alimenticios. Entonces yo muchas veces digo que no, hay un buen porcentaje que el cáncer es genético, pero genético activado por nuestros patrones alimenticios, ¿verdad? Esos genes se activan por nuestros patrones alimenticios. Entonces nosotros heredamos familiarmente esos patrones alimenticios y eso es lo que hace que se activen esos oncogenes, ¿verdad? Si nosotros logramos hacer esos pequeños cambios en la alimentación, que nuestro desayuno sea más proteico, vamos a tener más energía durante todo el día y que al final en la cena comamos un poco más de carbohidratos, vamos a tener ese sueño reparador. Y ustedes van a ver que entonces con día, haciendo esos pequeños cambios, van a tener más energía durante el día y van a dormir mejor. Y durante ese sueño es que nuestro cuerpo, si estamos aprendiendo algo, nuestro cerebro va a estar repasando eso que aprendimos y al día siguiente ya lo tenemos interiorizado o vamos a durar menos días interiorizando la información. Vamos a tener, si nos estamos empezando a resfriar, que diga yo, ay, hoy me siento como un poco resfriada. Teniendo ese sueño reparador, ese resfrío puede ser que al día siguiente ya no esté o me vaya a curar en 2 días y mis compañeros todavía estén resfriados. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico está más fuerte que el de ellos. Y obviamente si consumimos un producto como los que ahora les recomendé, por ejemplo, yo hasta la fecha, y gracias a Dios, no me he contagiado de COVID y trabajando para una institución de salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consumo productos que me ayudan a tener mi cuerpo lo mejor posible. Y ahora sí confieso que ya empecé a hacer ejercicio, que era mi punto flaco, ¿verdad? Entonces ahora ya estoy caminando. Entonces, de hecho, hoy me sentí alegre porque pasé a tomarme el peso y llevo una semana de estar caminando y ya bajé 2 kilos. Entonces, todavía este cuerpo a sus 52 años está respondiendo. Eso es bueno. Estamos en tu programa Kika Recomienda con la doctora Iliana Carrillo. Doctora, por aquí entre los comentarios dice, doctora, ¿puede repetir los nombres de los productos contra el cáncer? Ajá. Transfer Plus y Happy Green. ¿Es fácil conseguirlos, doctora? Eh, si gustan, me pueden escribir y yo los asesoro para, dependiendo del país, dónde lo pueden conseguir, ¿verdad? Porque yo sé que Kika no la ven solo en México, la ven en muchos países, entonces, dependiendo del país, entonces uno les envía un link específico para el país, ¿verdad? Quiero agradecer la presencia de Fanny Jacome, doctor Carlos Lara, Dilana Alvarado, Gloria Cecilia iPhone, María Luisa Alfaro, Rubí Agui o Agui, Tula, Corina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este su programa Kika Recomienda. Gracias a ustedes. Vamos para el tercer año. Muchas gracias. Adelante, doctora. ¿Qué más nos comenta acerca del cáncer?
últimamente como que he escuchado mucho cáncer de tiroides, cáncer de estómago, eh, Ve- ve- cáncer de piel. ¿A qué se debe, doctora? bueno, hay una teoría que dice que la vacunación que tuvimos con lo del COVID está muy llena de metales pesados y de toxinas. Eso ha hecho que la parte de nuestra flora intestinal no esté al 100%, ¿verdad? Mucha de esa flora intestinal está intoxicada y por eso se recomienda hacerse esa limpieza de colon, ¿verdad? Para poder reinstalar esa flora intestinal sana. Y ya sabemos también que a nivel de nuestro intestino nosotros tenemos del 70 al 80% de nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, como en un momento dije, ¿verdad? Se habla de factores externos y entre esos factores externos se habla de esta vacunación COVID. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un aumento desde que se dio esa inoculación, ¿verdad? Y entonces, por eso se está haciendo esa analogía, ¿verdad? De que puede ser uno de los factores desencadenantes de estos aumentos de cáncer. E inclusive, como muy bien lo dijo Kika, de esta mutación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que este cáncer es mucho más agresivo, ¿verdad? De hecho, se está llamando turbocáncer, ¿verdad? Estamos encontrando a las personas en estadios avanzados. No estamos logrando, en muy pocos casos, encontrarlo en un estadio 1 y 2, ¿verdad? Ya los estamos encontrando 3 y 4. Y gente que, como mi amigo, aquí les voy a presentar el video. Ustedes verían que ya él pasó por la quimio y que está con cáncer gástrico. Y ve el mensaje que me puso, ¿verdad? Aquí tu pupilo dándole. Él realmente estamos logrando impactar la vida de las personas, estamos pudiendo darle otra perspectiva. Les puedo decir que a mi amigo, el médico en un momento dado le dijo, su vida, lo que le queda es esto, vamos a hacer que aumente a esto, ¿verdad? Un poquito más. Obviamente él me llamó y me dijo, Ileana, ¿para qué vamos a luchar si lo que me están diciendo es que me queda un poquito más de vida? Y entonces yo le digo, no se deje influenciar. Él te está aplicando las estadísticas. Te está diciendo que por el tipo de cáncer y el estadio que usted lo tenía, la probabilidad de es esta, ¿verdad? 5 años máximo, nada más. Pero él no sabe los cambios que usted hizo de julio a noviembre cuando lo vieron. Y te puedo decir, Kika, que cuando él llegó con su TAC en noviembre para que lo vieran, porque a él no lo habían visto en ese intervalo todavía, ¿verdad? Aquí la caja costarricense no es tan eficiente, ¿verdad? No es que le hacemos el diagnóstico en julio y ya al día siguiente ya te meten al sistema y comenzamos, ¿verdad? Se le hizo el diagnóstico en julio y hasta noviembre lo comenzaron a ver. Él llegó con su TAC y el TAC decía, no hay metástasis. Ellos dijeron, ¿cómo que no hay metástasis? No puede ser. Si usted durante todos estos meses no ha estado haciendo nada, ¿verdad? Sí estaba haciendo, estaba consumiendo estos dos productos, había eliminado el azúcar, estaba haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces, ya había empezado a hacer cambios en su vida. Y resulta que llega con su TAC y le dicen, ¿cómo que no hay metástasis? No, no creyeron, le dijeron, lo vamos a internar para hacer una laparoscopía y la laparoscopía dijo lo mismo, no hay metástasis, así hay un ganglio que estaba un poquito ahí tocadito, pero con la quimio se va, ¿verdad? Con lo que le dijeron. Empezó la quimio en diciembre, vea la fecha que estamos, ¿verdad? 5/3. Este video es de el miércoles de la semana pasada. Esta que les mostré ahorita del pupilo, ¿verdad? Aquí tu pupilo dándole, ¿qué dice? Ayer, ¿verdad? Cuando él iba a empezar la quimio, él decidió irse donde unas nutricionistas oncológicas, ellas le hicieron la valoración nutricional
y le dieron un reporte, nutricionalmente hablando, un 99%, y le dijeron, usted está fortalecido para recibir la quimio. Ese 1% que hace falta es porque usted no está tomando la cantidad de agua necesaria. Y ya terminamos la quimio. Entonces, la medicina basada en evidencia dice que estos productos sí funcionan. Doctora, ahorita que habló del agua, ¿nos puede hablar de la importancia del agua para que nos mantengamos con una excelente salud? Es que el agua funciona para todo. El agua, nuestro cuerpo lo utiliza para nuestro intestino, para nuestro riñón, para nuestro cerebro. Es el vehículo para llevar nutrientes también. Es la piel, que es nuestra principal barrera inmunológica, necesita agua para estar hidratada, para estar con la textura y la elasticidad que la necesitamos, ¿verdad? Imagínense que si nuestro riñón no recibe la cantidad de agua, yo lo comparo con una pasa, ¿verdad? Se empieza a secar y se comienza a secar y ya deja de funcionar. Entonces, tomemos agua y agua pura, ¿verdad? Que ese ha sido el pleito con mi amigo, ¿verdad? Porque él decía, no, es que yo tomo con fruta eso. No, agua pura. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también es mañoso y a él le gusta el azúcar. Entonces va a agarrar el azúcar antes que el agua. Entonces nosotros tenemos que darle agua para que esa agua la absorba nuestras células, ¿verdad? Y entonces ahí también esas células puedan funcionar lo mejor posible. Empiezan a funcionar las mitocondrias, empieza a funcionar cada uno de los organelos que tenemos dentro de nuestras células. Y sabemos que el agua es salud, que no saben agua. El agua que sabe, no sabe a nada. Entonces, ¿cuál es el problema de tomarla? Eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Si no sabe a nada, ¿por qué no les gusta? A mí en lo personal me cuesta mucho, mucho trabajo tomar agua, pero es en gran parte por lo que usted dice de que estamos acostumbrados a que tenga un saborcito, ¿no? Entonces yo me voy a los tecitos, pero me los tomo sin azúcar. Pero no, Por ejemplo, lavanda y eso, pero realmente sí, sí, yo me declaro de que de plano el agua a mí me cuesta mucho trabajo, pero ahora sí que querer es poder y no podemos estar como terapeutas recomendando que tomen agua si no empezamos por nosotros, ¿verdad? no, Pero bueno, y sabemos que el agua es como un activador, ¿verdad? Si queremos perder peso, comienzan a tomar agua. Comienzan a tomar agua y van a ver que comienza ese metabolismo a activarse y comienzan a perder peso también, con algo tan sencillo como el agua. menos coca, más agua a todos, porque Exactamente, realmente, como usted decía, son las costumbres, porque yo veo en muchas familias que su coca de 3 litros, ¿no? Y no toman agua, no toman otro tipo de cosas. em, yo ahora sí que ni refresco ni agua. Yo mis tecitos. Pero voy a tomar más agua. Hay que tomar más agua, hay que tratar de hacer las cosas con coherencia, como dice la doctora, y hay que empezar por uno, mejor exactamente. alimentación, ejercitarse, cuidarnos más. Y hablando de eso, doctora, por último me gustaría que nos comentara acerca de la limpieza de colon que dijo. Em, ¿Tiene que ser de forma natural o tenemos que ir con un especialista? Puede ser de forma natural. Con este producto que ahorita les hablé, del Green, él nos permite ir haciendo ese recambio de nuestra flora intestinal, ir desintoxicándonos diariamente, porque la verdad es que diariamente y comemos, ¿verdad? Diariamente tomamos agua, diariamente tomamos refrescos y ahí pueden haber toxinas, pueden haber metales pesados. Entonces, diariamente, si nosotros estamos haciéndonos una limpieza suave, pues estamos impidiendo que esas toxinas, que esos metales pesados se prolonguen en el tiempo y nos hagan un proceso inflamatorio, ¿verdad? Entonces tenemos esa mejor salud. Para mí, imagínense que, bueno, yo conocí ese producto ahora a mediados de septiembre. Tenía a un amigo que tenía retillo de no verlo y lo vi hace como un mes y me dijo, doctorcita, ¿qué está haciendo? Y yo, ¿por qué? La veo más joven, la veo más radiante. Y yo, para que vea. Ahí está la magia de suplementarnos adecuadamente, ¿verdad? De un producto que realmente nos permite, al final de cuentas, nosotros somos una máquina perfecta. Dios nos hizo una máquina perfecta.
Entonces, si nosotros le damos a esa máquina perfecta lo que esa máquina necesita, que son los nutrientes para tener una flora intestinal sana, los nutrientes para mantener nuestro pH alcalino, los nutrientes para tener ese cortisol más o menos controlado, ¿verdad? Porque siempre van a haber eventos que nos van a hacer que nos salgamos, ¿verdad? De una u otra, ¿verdad? Que el jefe en un momento dado nos llamó y lo queremos matar hoy, ¿verdad? O que nos llamaron de casa y que algo se olvidó y ya nosotros tenemos que salir corriendo, ¿verdad? Entonces, esos eventos diarios siempre nos van a provocar un pico, ¿verdad? De cortisol. Pero si tenemos en nuestra dieta algo que nos ayuda a mantener ese cortisol bajo, pues vamos a evitar ese proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Si tenemos, este también tiene vitaminas, tiene minerales, tiene aminoácidos, por eso se llama la nutrición diaria, tiene todo lo que nosotros necesitamos para un día. Entonces, ahí nosotros estamos obviando esa parte de deficiencias nutricionales, ¿verdad? Estamos consumiendo un producto que va a permitir tener todo lo que nuestro cuerpo necesita para ser funcional ese día, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que los invito, a que tomemos conciencia de que existen productos que nos van a permitir, por una parte, tener un sistema inmunológico funcional al 100%, ¿verdad? Modulado, fortalecido, pero también tenemos otro producto que nos va a dar todo lo que nutricionalmente necesitamos, ¿verdad? Ese es el mensaje de hoy, porque sabemos que al final de cuentas el cáncer es una enfermedad metabólica, ¿verdad? Tuvimos una serie de deficiencias que al final provocaron que esas células cancerosas se pudieran agrupar y desarrollaran el tumor. Entonces, si nosotros empezamos a revertir ese proceso metabólico, pues empezamos a eliminar ese cáncer, ¿verdad? Doctora, ahí en el chat preguntaban qué tan económico o qué tan accesible son estos productos. El, el Green sí le puedo decir que es mucho más accesible que el Transfer Plus, eso sí. Independientemente del país, el Green sí tiene un concepto un poco diferente, que en cualquier otra marca comercial serían 7 u 8 productos diferentes, ¿verdad? 8 frasquitos diferentes, que aquí lo tenemos en una sola bebida verde y está a un muy buen precio. El Transfer Plus sí es un poquito más carito, pero sí les puedo decir que es 100% eficiente, ¿verdad? Eh, mi hijo, mi hijo lo consume desde que tenía 5 años, ya tiene 17, nunca faltó a la escuela y nunca ha faltado al colegio por enfermedad. Así de bueno es. Agradezco la presencia de la doctora Iliana Carrillo con este tema cáncer, que es un tema que vivimos cada vez más, con más frecuencia es escuchado. Y bueno, quiero agradecer la presencia de Gladys, Eugenia, doctor Carlos Lara, Dilana, Fanny, Gloria, iPhone, María Luisa, Rubí, Tula, Gladys, Eugenia, iPhone. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué mensaje nos dejaría acerca de este tema, doctora Iliana Carrillo, esta gran eminencia que está Muchas exponiendo el gracias. día de hoy? Muchas gracias, Kika, por esas palabras. Creo que el mensaje es cuidémonos, cuidémonos. Empecemos por tener una dieta lo más saludable posible. Hagamos ejercicio, durmamos en la oscuridad, pero también tengamos la conciencia que por más que intentemos comer saludable, lamentablemente ya no tenemos ni la misma cantidad ni la misma calidad de nutrientes, ¿verdad? Que comieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que nosotros ingiramos viene con químicos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la suplementación, ahí es donde entran ese tipo de productos, porque al final de cuentas es mucho más barato mantener la salud que intentar recuperarla. Enorme, enorme mensaje. Muchísimas gracias, doctora Iliana Carrillo. Agradezco infinitamente esta plática que fue amorosa, sin fines de lucro,
Ella siempre, siempre nos ha apoyado en su programa Kika Recomienda. Muchísimas gracias, doctora. Y gracias a Muchas todos. gracias, Kika. Adelante, doctora, si quieres Muchas despedirse. gracias. Muchas gracias por la invitación, Kika. Y como siempre les digo, aquí para cuando usted quiera volverme a invitar. Y la idea es esa, compartir información de valor, que la gente vaya agregando tips a sus vidas y estamos para servirles. Gracias, doctora. Eso es todo. Que tenga muy bonita tarde. Vamos a tener toda la semana ocupada con pláticas porque no hay como estar informados. Que tengan muy bonita tarde. Gracias, doctora Buenas Ilia. noches. Buenas noches. Namaste. Buenas noches.